Bienvenidos a esta transición, a este momento tan espectacular, alrededor de un tema apasionante como es el perdón. Quiero hablarte en los próximos minutos de una temática realmente transformadora. Cuando miramos la escritura nos damos cuenta de que Jesús nos presentó algo que denominamos la cuadridimensión del amor. Sabemos de que Él nos mencionó, de que la idea era amarlo a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todas las fuerzas o voluntad. Y cuando analizamos ese concepto, vemos de que encierra 4 misterios importantes. El primero es la honra, el perdón, la compasión y la misericordia. Y esto es muy importante porque esto está conectado con muchísimos misterios escriturales. Uno de ellos, mencionado en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 17, donde habla claramente la escritura de poder comprender, juntamente con todos los hombres, cuál es la longitud, la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Pero dentro de eso, tan importante, necesitamos entender el perdón. Sabemos de que el perdón es fundamental dentro de todo esto. Sería como una de esas 4 patas de una mesa, fundamental. No es más importante que los demás, pero es absolutamente vital para el funcionamiento de la vida, para que el hombre pueda cumplir propósito. Por supuesto que para poder entender todo este misterio, necesito que te suscribas. Te invito a que seas parte de nuestra plataforma. La misma plataforma te va a invitar, sigue los pasos a continuación para que puedas suscribirte. Va a pedirte un correo electrónico y sencillamente te puedes suscribir gratis. O puedes suscribirte desde $1 en adelante. Ya va a depender de tu necesidad, de tu búsqueda, de tu interés, de tu apasionamiento por el conocimiento. Pero te invito a que te suscribas para que seas parte de todo esto. ¿Por qué el perdón entendemos que no funciona? ¿Por qué vemos a la mayoría de las personas que fracasan a la hora de perdonar? Y esto es importante que nosotros podamos entender que de qué se trata el perdón, en qué consiste el mismo. Lo primero que me gustaría que pudiéramos entender es por qué no nos funciona, por qué la gente sigue en el resentimiento, sigue en la herida, sigue de alguna forma reactiva. Otros oran, incluso claman esperando justicia, ¿no? Esperando ver qué es lo que ocurrió. Y se termina produciendo en algunos casos en la vida de los más voluntariosos la idea del falso perdón, ¿no? Ya perdoné, pero sigue habiendo un daño entre medio, sigue de alguna forma la herida abierta. El recuerdo sigue ahí latente o incluso algunos se siguen castigando mentalmente. Y esto es importante que entendamos por qué entendemos de que no hay verdaderamente un perdón. Luego están todos los callejones, las salidas, podríamos decir las desviaciones de toda esa gente que quiere justificar esta parte natural del hombre, ¿no? Está bien, el perdón no significa olvido, vas a perdonar pero no vas a olvidar, es probable que perdones pero que te siga doliendo, vas a perdonar y vas a seguir quizás durante un tiempo en el resentimiento y esto progresivamente irá sanando porque el tiempo todo lo sana. Y verdaderamente esto no es así. El perdón tiene que ver con otra cosa, estratégicamente muy diferente a lo que entendemos como tal. Y necesitamos entender de qué manera funciona. No funciona con esfuerzo mental, es muy importante esto. No funciona por obligación. Hay gente que lo hace por obligación, otros incluso dicen que lo hacen por obediencia. Lo hago porque tengo que hacerlo, ¿no? Y verdaderamente así no funciona. Entiendo que nace de la comprensión, no de la imposición. Pero vamos a ver algunos conceptos importantes, porque en el libro de San Juan capítulo 20, verso 23 dice algo muy clave y habla del hecho de retener los pecados de otros, pero no en el sentido que lo ha interpretado la gente, que nosotros tengamos autoridad para que otros sean perdonados o para que otros continúen, ¿no?, con el error sobre su vida. No funciona de esa manera, o sea, jamás Dios podría haber dejado en las manos de terceros mi perdón ni en las manos mías el perdón de otros. Esto no funciona así. Esto tiene que ver con el hecho de mi corazón, mi mente y mi ser. Tiene la capacidad de retener lo que tú hiciste o de dejarlo ir
por la vida. Y hay mucha gente que termina reteniendo la infracción de terceros, ¿no? O la circunstancia de terceros, la situación, el cruce por la vida con terceros. Lo sigue reteniendo, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, verso 23. Y es claro, ¿no? La idea es no retener nada a nadie. Y para eso tenemos que de alguna forma tener un nivel de comprensión muy alta. En los próximos minutos, a través de esta transición, vamos a hablar de ello. Lo vamos a desarrollar básicamente en 4 puntos para que podamos entender el concepto. Y esto creo que es importante que lo podamos entender. Entonces, no vamos a hablar desde el perdón que enseña la religión, sino que vamos a hablar desde el perdón cómo evoluciona en la vida de nosotros según nuestra estatura o nuestro nivel de conciencia, según nuestra madurez, según nuestra comprensión del diseño de la vida. Y ahí está la clave verdaderamente del perdón. Ok. Analícenlo conmigo, por favor, por un momento, para que veamos entonces a través de este punto, el 1, el perdón desde la inmadurez. Y esto es importantísimo que nosotros podamos entenderlo desde ahí, ¿no? Porque cuando hay inmadurez, el inmaduro necesita culpables. Tenemos que partir de esa base, siempre necesita de alguna manera, ¿sí? Entender que hay algún culpable, ¿no? Necesito tener o que se me haga justicia, en este caso, justicia emocional. Y esto es triste, ¿no? Porque todo esto es un requerimiento del ego. Esto es una necesidad del ego humano, una necesidad de que me compensen, de que me pidan disculpas, de que lo reparen, de que de alguna manera yo pueda ver incluso en el otro un sufrimiento en forma, ¿no?, de enmendar lo que me hicieron. Y eso tiene que ver con la inmadurez en la vida del hombre. Jamás Dios pudo haber diseñado esta forma de perdón en ningún caso. No existe de esa manera. Ok, entonces llegamos a la conclusión de que la gente perdona, pero, ¿no? Perdona, pero no olvido, como lo decíamos hace un momento, pero me sigues debiendo, o sea, la deuda está vigente, ¿sí? O hacemos o negociamos emocionalmente, en este caso, la deuda, ¿sí? Te perdono, pero de alguna manera hay algo que tienes que hacer primero. Como por ejemplo, te perdono, pero si no cambias verdaderamente no te he perdonado. Y ahí es donde nosotros entendemos de que esa negociación emocional tampoco puede ser parte del diseño divino, ¿no? Porque si Dios hubiese negociado con nosotros, nosotros tendríamos verdaderamente un problema. Si Él hubiese enfrentado el misterio del perdón desde esta esfera. Ahora, fíjense por un momento para poder entender el perdón desde la inmadurez. Vamos a ver de que el hombre siempre intenta, de alguna manera, expresarlo desde una identidad. Y él desde la identidad de víctima, ¿no? Donde yo necesito recordar, necesito tener razón, necesito sostener esa narrativa, ¿no? Porque de alguna forma me sigue doliendo, sigue estando ahí en alguna parte, ¿no?, de mi ser, esa herida que no termino de resolver nunca. Y todo esto termina siendo fruto de esa inmadurez en la vida del hombre, como cuando somos niños, verdaderamente. Ahora, es importante entender algunos conceptos fundamentales de esto. Estoy hablando desde el concepto del perdón que tiene la mayoría, desde la inmadurez, desde la falta de conciencia, desde la falta de estatura, de proyección en la vida del hombre, sin comprensión verdaderamente de lo que está ocurriendo o de entender el diseño. ¿Qué fue lo que desarrolló Dios para poder perdonar lo que Él de alguna forma ha perdonado en la vida de nosotros? Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, ¿no? Cuando nosotros analizamos estos conceptos que tienen que ver de alguna manera con el inicio del verdadero perdón, ¿no? Necesitamos entender que la inmadurez comienzo a dejarla atrás cuando yo comienzo a analizar o hacerme preguntas fundamentales de todo esto. Yo ya no creo que lo que me lo hicieron por maldad, sino que creo que lo que hicieron me lo hicieron por ignorancia. Y esto es muy importante. Aquí podríamos decir que comienza de alguna manera la transición en la vida del hombre, ¿no? De una dimensión que tiene que ver con la inmadurez
a poder avanzar en estadios de madurez. Esto no es de un día para el otro, esto es importante que nosotros lo entendamos. El diseño no se maneja de un día para el otro, sino que esto tiene que ver con un aprendizaje progresivo de los diseños, de cómo verdaderamente funciona respecto a todo esto. Ahora, necesito entender algunos conceptos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la inmadurez en la vida del hombre, ¿no? El inicio del verdadero perdón. La madurez comienza cuando dejas de preguntar. La madurez comienza cuando dejas entonces de preguntar, ¿por qué me lo hicieron? ¿Sí? Y empiezas a preguntar, ¿qué despertó esto en mí? ¿Sí? Yo empiezo a preguntarme de forma diferente, ¿no? No, o sea, ya no me estoy preguntando por qué me lo hicieron o por qué me tocó a mí o por qué justo a mí entre 8.000 millones de habitantes, sino que ahora digo algo mucho más importante que también es una pregunta, que tiene que ver con el hecho, ¿qué es lo que esto está produciendo en mí? Cuando analizamos esos conceptos nos damos cuenta de que es Biblia pura. Es Biblia pura porque vemos nosotros de que las tribulaciones, que las circunstancias producen mayor peso de gloria en la vida del hombre. Siempre y cuando yo entienda verdaderamente lo que está ocurriendo, qué es lo que está de alguna forma esto produciendo en la vida de nosotros. Ok, entonces cuando entiendo esto comienza a operar algo muy importante que yo diría que es la primera instancia del perdón. Porque si esto no ocurre, no podemos avanzar hacia las próximas etapas o a las próximas dimensiones del perdón, que tiene que ver con el perdón hacia mi propio ser, hacia mi propia persona. Y esto es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma, una frase que me llamó poderosamente la atención es que el ser humano suele ser el juez más cruel consigo mismo. Esto es muy importante poder entender lo que va de la mano del perdón hacia mi propia persona, hacia mis actos, hacia mi pasado, hacia mi ayer, que de alguna forma tiene que ser superado y necesito entenderlo. Tiene que ver con la culpa interna, con los errores, ¿no? Que comúnmente nos castigamos por ellos, por la ignorancia del ayer, ¿no? Por las relaciones, por las conexiones, por los movimientos, por las compañías del pasado, ¿no? Por aquellas decisiones, por las versiones de mi propia persona pasadas, que de alguna forma terminan siendo a veces motivo de autoflagelación en la vida del hombre. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque nosotros tenemos que aprender a superarlo. Hay mucha gente que arrastra aquello, que inconscientemente incluso arrastran una decisión. Hay otros que lo arrastran toda la vida porque no tienen el valor para arreglarlo, para enmendarlo, en el sentido de tomar decisiones y decir en aquel momento me equivoqué y esto es algo que había que repararlo, que de alguna forma tiene que ver con el pasado. Todos tenemos esas circunstancias en la vida de nosotros. Tenemos que reconocer que somos humanos, no importa la situación en la que te encuentres hoy día, en el sentido del posicionamiento social en el que estés, o en el posicionamiento empresarial, o en el posicionamiento moral, no importa en la posición dentro de la pirámide social que tú te encuentres, lo importante es que sí te atrevas a mirar hacia atrás sin culpa, en el sentido de poder reconocerte para luego poder sanar lo que haya que sanar. Y lo que haya que deshacer para retomar el camino, habrá que deshacerlo, porque lo importante no es volver atrás y retomar. Lo importante es que hay una vida que va a depender de eso, hay una plenitud, hay un gozo, hay un propósito que va a depender de eso. No puedes vivir arrastrando cuestiones del pasado toda la vida. Esto es muy importante. La vida es demasiado frágil, ligera, rápida, casi como un soplo lo describe la escritura y esto es importante que nosotros lo podamos entender. No podemos estar en guerra contra el pasado. ¿Sí? Esto es importante. No podemos estar en sufrimiento con respecto a todo lo que de alguna manera es consecuencia de aquel. Es importante que lo podamos definitivamente superar y de esa superación, ¿sí? Depende exclusivamente del perdón. Eso necesitamos entenderlo en la vida de nosotros, porque hay mucha gente que no logra entender cuál es el origen, ¿sí? El origen del sufrimiento presente, que tiene que ver con decisiones del pasado. Pero ¿qué voy a hacer? Porque me equivoqué en el pasado, voy a sufrir todo el resto de la vida presente y el resto de la vida que me queda por delante. Importantísimo que nosotros podamos subsanarlo. Dios
Es un Dios que quiere sanarlo esto. Y ahí es donde viene el prodigio, ahí es donde viene la señal, ahí es donde viene lo sobrenatural, ahí es donde viene el reacomodamiento, ahí es donde viene la operación divina y la manifestación del Cristo compasivo y misericordioso, cuando definitivamente nosotros nos atrevemos, ¿no? Que podamos entender el concepto, a no seguir sufriendo, ¿sí? Con respecto a todo lo que yo viví, a la sufriendo con la consecuencia de aquello que hemos vivido. Hay cosas con las cuales nos queremos como anestesiar respecto a lo pasado, ¿no? Y que aplicamos una serie de dosis para poder anestesiar con respecto a lo que hemos vivido. Y decimos frases como, por ejemplo, hice lo que podía. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros podamos entender verdaderamente esto. O sea, cuando entendemos esto, entendemos de que nadie puede actuar desde la conciencia que no tiene. Y si no tenía la conciencia que debía tener, es absolutamente lógico que actuara como actué. Por eso es importante que nosotros entendamos de que la vida es un proceso. La vida es un proceso. Tampoco puedes estar mirando hacia los costados, comparándote con otros, midiéndote con otros respecto al desarrollo, a los aciertos, a los desaciertos en la vida de otras personas. Lo que ocurrió tenía que ver con tu estatura, con tu conciencia, con tu nivel de comprensión. Pero no te olvides de que ninguno vino acá a la tierra a cosechar éxito. Hemos venido a la tierra a experimentar un proceso de aprendizaje. Y dentro de ese proceso de aprendizaje están los tropiezos, las caídas, los levantamientos que menciona la propia Escritura, que serían básicamente 7 por cada una de nuestras caídas. Entonces, necesito entender este concepto de que venimos para desarrollar conciencia, para desarrollar ese conocimiento, esa revelación verdaderamente del diseño. Ahora, cuando necesitamos esto, comenzamos a ver cosas como, por ejemplo, ¿no? El hecho de no malinterpretar el perdón. Mucha gente me ha preguntado esto, de no malinterpretar el perdón con una autojustificación. ¿Sí? Es importante eso. ¿Por qué? Porque el hecho de autoperdonarme, el hecho de autosuperar de alguna manera todo lo que tiene que ver con mi pasado, no niega en ningún caso las consecuencias, no las niega, no borra las responsabilidades, tampoco romantiza con los errores. Esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque hay gente que, claro, cree, piensa, bueno, pero tenemos un Dios, perdón, por supuesto que sí, pero es importantísimo el equilibrio. El equilibrio, hay una palabra para de alguna forma describirlo en este tiempo, tiene que ver con la coherencia. Una palabra bíblica para hablar de ese equilibrio y de esa coherencia es la palabra justicia. Ser justo tiene que ver con el hecho de reconocer consecuencias, de reconocer responsabilidad y de alguna manera, como lo dije hace unos instantes, ahí es donde se activa el poder de Dios. Ahí es donde se activa. Hemos visto tantas veces gente reconocerse verdaderamente y arreglar con su pasado y ver la mano de Dios, ¿no? Por ejemplo, Dios moviendo expedientes sobrenaturalmente. Y uno dice, pero ¿cómo? Dios puede activar en la justicia cosas, hombres que hicieron cosas a nivel penal, a nivel violación de una ley, y de repente Dios, sí, porque la misericordia de Dios es infinita. Y esos procesos los mide Dios de forma independiente con el hombre. Y recuerden que por encima de la justicia social, por encima de la justicia penal, por encima de cualquier forma de justicia humana está la justicia divina. Y eso es lo que verdaderamente hace poderoso todo esto. Eso es lo que yo creo que hace poderoso que gente que no experimentó, que no vivió, que no gozó, que no disfrutó etapas de la vida, largas etapas de vida, haciendo grandes procesos de transformación. En este tiempo va a poder, sí, hacer algo que para la ciencia o para cualquier mente sería imposible, que es recuperar momentos acelerados de la vida. Y esto es clave. De ahí es donde vemos nosotros el poder transformador, ¿no? Verdaderamente de Dios. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque el hecho de poder entender esto, el hecho de poder comprender el poder de perdonarme a mí mismo, es una de las cosas que va a liberar el potencial que está en mi vida. Es una de las cosas que va a liberar, ¿no? La vieja, de alguna manera,
capacidad dada por Dios antes de la fundación del mundo, que es lo que está adentro mío, que es esa identidad antigua, lo que llamamos hoy madurez, esa madurez que se tiene que liberar. Pero todo eso comienza con haciéndole frente a mi pasado y haciéndole frente a mi pasado desde el perdón. Perdonándome verdaderamente, comenzando a sacar de adentro, ¿no? Esos vestigios de altura, de madurez, de entendimiento, de comprensión, de revelación, para enfrentarme a lo que poca gente tiene el valor de enfrentarse, verdaderamente, de enfrentarse a lo que hay que enfrentarse. Ok, quiero que analicen conmigo algo que creo que es importante que lo podamos entender, que tiene que ver entonces con el verdadero perdón. Vamos a analizar algunos conceptos, ¿sí? Para que entendamos de que no es verbal en ningún caso. Sabemos nosotros que es auténtico. Sabemos de que no es emocional, sí que es altamente consciente. Tiene que ver con la conciencia del ser humano, el verdadero. Y necesitamos de alguna forma corroborar que verdaderamente es perdonado. Y esto es importante que nosotros aprendamos a entender cómo de alguna forma lo corroboro. Si hay algo que me apasiona es el hecho del poder corroborar que el perdón verdaderamente se ha podido efectuar en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque ya no necesito, número uno, no necesito castigo, no necesito convencer a nadie, no necesito recordar constantemente, ni tampoco necesito defender la herida. ¿Por qué? Porque entiendo que el perdón ha sido verídico, cuando es de verdad, cuando entendemos de que está bien afianzado, cuando está dentro del diseño el perdón y tiene características evidentes ese perdón en la vida del hombre. Analicen conmigo algo que creo que es importante, ¿no? Porque el perdón definitivamente no tiene un efecto sobre el perdonado, sino que libera, como sabemos, al que perdona. Soy yo, ¿no? Soy yo el que me libero de alguna forma cuando esto definitivamente ocurre. Por supuesto, no cambia lo que ocurrió, no cambia el pasado en ningún caso, ni cambia mi relación con aquel acontecimiento, ni nada por el estilo, pero se libera algo en mí que quedó amarrado desde aquel momento. O sea que cualquier persona que tiene un talón de Aquiles, ¿sí? Con respecto a esto, cualquier persona que tiene una dificultad, un atrofio, una imposibilidad de entender verdaderamente el perdón, que somos la mayoría de los seres humanos, me atrevería a decir que prácticamente todos, entonces es una forma muy sencilla de dejarnos atrapados en el tiempo, de amarrar el potencial y la capacidad que está operativa dentro de nosotros, de frustrar el propósito divino en la vida del hombre. Por eso es que para Jesús era tan importante que el ser humano pudiera avanzar desde el resentimiento. La palabra resentimiento no tiene que ver con sentimiento, porque sentimiento es positivo. El problema es ¿sí? O sea, el hecho de reincidir en el mismo sentimiento una y otra vez, una y otra vez. Cada que pienso, me viene todo a la memoria y lo vuelvo a experimentar, lo vuelvo a vivir, y de ahí vienen las enfermedades, porque tu cuerpo está preparado para tener sentimientos negativos, tu cuerpo está preparado, tu biología está preparada, pero no está preparada para vivir en el resentimiento, no estás preparado para eso, porque eso ya estaríamos hablando de un sentimiento crónico que no te abandona, que viene constantemente y te visita, ¿no? Y te golpea, te enferma, te lastima, te hiere. Entonces no estamos preparados para eso. Por eso es muy importante que nosotros lo podamos de alguna manera soltar. Ahí es donde se tiene que producir, ¿no? El suelte. Es importantísimo. La liberación se produce en la vida del hombre. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a entender estos conceptos desde una mirada superior, verdaderamente, ¿no? Cuando nosotros sabemos de que tenemos, según la Escritura, como lo dije al principio en el libro de San Juan capítulo 20, verso 23, la capacidad de retener o de soltar, ¿sí? La palabra es remitir que usa ahí, escrituralmente hablando. Entonces esto puede estar en nosotros, puede permanecer toda la vida en la vida de alguien, o puede definitivamente ser liberado y soltado. No deberíamos retenerlo en ningún caso. Ahora, por supuesto que todo lo que yo estoy diciendo hasta acá, siento verdaderamente que es parte, de alguna manera, de un conocimiento, podríamos decir, bastante básico del perdón.
porque quiero llegar a una parte muy importante, pero no quiero llegar, sí, sin mencionar todo esto. Ahora vamos a entrar en el punto 4, que es el que verdaderamente me apasiona. Pero déjenme decirles algo más para que podamos entender esto. Entonces, el perdón en esa dimensión tiene que producir la liberación, y esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito recuperar, y esa recuperación tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las conversaciones, con los pensamientos. Es una libertad que se tiene que producir cuando he drenado, cuando he soltado ese peso verdaderamente, ¿no? Cuando me he despojado de esa identidad amarrada o atada, que es parte ya de ese hombre herido. Y cuando llego a esta dimensión, que voy avanzando en estatura, en crecimiento, deberíamos llegar a algo que tiene que ver con la madurez. Y cuando hay conciencia, cuando hay madurez, ya no hay nada que perdonar. En esta instancia de avanzada, donde vengo trabajando según mi estatura, ¿no? Con el perdón, trabajándomelo desde la parte interna del ser, y llego a una etapa de conciencia, de madurez, de altura, donde ya no hay nada que perdonar. ¿Cómo que no hay nada que perdonar? Claro, la comprensión profunda trasciende el perdón, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando hay una comprensión, verdaderamente va más allá de la necesidad de que alguien se exculpe para conmigo, de que alguien me explique algo, o de alguna forma de detalles en algún sentido, o tenga algún tipo de cumplido emocional con mi corazón. ¿Por qué? Porque es importantísimo que entendamos de que la madurez está mucho más allá de todo esto. Esos niveles de comprensión ya no necesitan ni un culpable, tampoco hay una víctima, no hay un culpable, tampoco hay una víctima, y mucho menos una deuda. Entonces, claro, cuando hay madurez, se supera esto desde una perspectiva superior. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia está expansiva, cuando está expandida, perdón, la conciencia no ve un incidente, lo que vio fue un proceso evolutivo. Lo que ve es un proceso evolutivo absolutamente benigno para mi persona. Aunque haya sido doloroso, es benigno. Es importante que aprendamos a entender los procesos dolorosos que son netamente benignos según con el nivel de conciencia que los observemos y con la identidad de madurez que los entendamos. ¿Por qué? Porque claro, son benignos porque sencillamente vienen para aportar a mi crecimiento, a mi desarrollo. No hay heridas, no hay inconsciencia, no hay humanidad. Solamente hay un proceso evolutivo. Es importante que entendamos esto. No hay proceso malo, hay proceso evolutivo. Siempre lo voy a ver así según mi nivel de comprensión y de revelación del rema. De otra manera me voy a quedar estancado en aquella circunstancia. Todo ha sido para mi maestría, todo ha sido para mi maestría. El dolor, la traición, el abandono, las circunstancias, la situación, con todos sus detalles. Y participaron, sí, todo lo que participó, o todo lo que sucedió, todo lo que fue, todo lo que de alguna manera es aquella circunstancia, aportó para que yo me despertara, me transformara cuanto antes. Por supuesto, siempre y cuando yo lo entienda desde esa dimensión. Entonces, la comprensión reemplazará siempre la condena. Cuando hay comprensión, yo no necesito que haya nadie condenado, nadie arrastrándose, nadie llorando, nadie amargándose, nadie sufriendo. ¿Cómo voy a estar yo produciendo dolor en el otro si yo estoy predicando la idea de que la gente se autoperdone? ¿Cómo le voy a estar diciendo por un lado, metiéndole el dedo en la herida de lo que el otro produjo, de lo que el otro hizo, cuando en realidad yo lo que le estoy tratando es de ayudar a que supere aquellas cosas y sus actos del pasado? O sea, hay una incoherencia con respecto a la idea tradicional del perdón. No es coherente. Cuando lo veo con madurez, por supuesto que claro,
La comprensión reemplaza entonces la conciencia. La conciencia más alta no perdona porque sea superior, y esto es importante. La conciencia más alta no perdona porque sea superior, perdona porque comprende. Claro, ¿y qué comprende? Entre otras cosas, que no somos superiores. Nadie tiene un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener. O sea, porque no seas capaz de cometer el error que yo cometí no quiere decir que no seas capaz de cometer errores. Y ahí viene la mente que categorizan los errores, las mentes que magnifican los errores, las mentes que le dan al valor numérico a los errores. Y todo eso no existe, todo es una proyección errónea de nuestra mente. Y acá es donde nosotros necesitamos entender. Cuando yo estoy evolucionado no hay nada que perdonar, porque todo lo que pasó fue absolutamente importantísimo para mi desarrollo y para mi crecimiento. Entonces, importantísimo entender todo esto. Tal vez el perdón nunca fue aprender a soportar a los demás. Nunca, el perdón nunca fue eso, verdaderamente. Tal vez fue dejar de vivir encarcelados por lo que no comprendíamos. O sea que la idea del perdón pasa sencillamente por un factor de ignorancia, de desconocimiento, gente sufriendo porque sencillamente no comprende lo que le ocurrió. Lo que le ocurrió, el problema de lo que le ocurrió es que venía encapsulado, disfrazado o agazapado en un estuche o en un envase humano o en una circunstancia cercana afectivamente. Y por eso se quedaron detenidos ahí el resto de la vida. Pero en este tiempo, en un nivel de comprensión superior, necesitamos llevar a la gente a entender verdaderamente cómo funciona. En este caso, algo tan grande, poderoso, ¿no? Incondicional, como es el perdón, que es una de las cosas más beneficiosas para nuestro propio ser, para poder sacar el potencial de adentro de nosotros. Si Jesús estuviera con nosotros y le pudiéramos preguntar en una entrevista sencilla, ¿cuál fue el acto que más lo potenció verdaderamente para que el Padre pudiera someter todas las cosas bajo la planta de sus pies? Él nos diría que fue perdonar, superar, pasar la página, comprender lo que nosotros, los seres humanos, habíamos hecho. Un abrazo grande, te bendigo, estoy feliz de compartir contigo y tenemos una serie de temáticas impresionantes en los episodios especiales para que puedas participar de todo ello. Así que te espero en las próximas colecciones. Un abrazo grande.